¿Y si te dijera que ese dolor que llevas años intentando evitar podría ser en realidad el instrumento que Dios está usando para salvar tu alma? ¿Y si esa herida que suplicaste que se cerrara es precisamente la puerta por donde entrará la mayor misericordia que hayas conocido? Tal vez nunca nadie te dijo esto antes. Tal vez incluso llegaste aquí buscando consuelo, pero con el corazón lleno de preguntas. Preguntas como, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? ¿Por qué siento que cuanto más oro, más sufro? Pero escúchame con atención. No has llegado hasta este video por casualidad. Dios te trajo aquí porque quiere revelarte un secreto que transforma el dolor en propósito, la tristeza en compasión y las lágrimas en un camino hacia su gloria. Y lo que vas a descubrir hoy podría marcar un antes y un después en tu relación con Él. Porque detrás del dolor hay una historia no contada, una historia de redención, de propósito eterno y de amor tan profundo que rompe todas nuestras lógicas humanas. A lo largo de este video, vamos a sumergirnos juntos en un viaje espiritual donde te revelaré cómo Dios ha usado el sufrimiento, no para castigarte, sino para acercarte a Él, y cómo, si abres tu corazón, puedes encontrar en medio del dolor la manifestación más poderosa de su misericordia. Vas a conocer pasajes bíblicos que muy pocos han entendido realmente. Vas a ver cómo hombres y mujeres de Dios también lloraron, también gritaron, también sintieron que no podían más. Y sin embargo, fue allí donde Dios se mostró más cercano, más tierno, más presente. Hoy te prometo que si te quedas hasta el final, entenderás por qué estás sufriendo. Entenderás por qué ese silencio de Dios no es ausencia, sino formación. Y descubrirás cómo todo lo que viviste tiene un propósito sagrado. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Escribe en los comentarios esta frase: Dios me habla también a través del dolor. Al hacerlo, estarás marcando tu compromiso con este proceso. No es una frase vacía, es un acto de fe. Una declaración que dice, estoy dispuesto a aprender aunque me duela. Y si todavía no lo hiciste, dale me gusta a este video. Hazlo no por mí, sino por cada persona que hoy está perdida, herida, y que podría encontrarse con este mensaje. Gracias a ti. Porque cuando tú das me gusta, obligas a YouTube a mostrar esta enseñanza a más personas. Estás literalmente evangelizando con un solo clic. Y por eso, te felicito. Porque no todos tienen ese corazón dispuesto. Ahora, suscribirte a este canal es más que un gesto técnico. Es como decir, aquí encontré alimento para mi alma y quiero seguir fortaleciéndome. Muchos hermanos no tienen una iglesia cerca, o están pasando por procesos tan duros que estos videos son su único refugio. Por eso te invito a suscribirte, para que podamos seguir caminando juntos. Cada vez que te suscribes, te estás uniendo a una familia que ora, que cree, que resiste. Y estás diciendo, no estoy solo en esto. Dios me está guiando. Antes de empezar el estudio bíblico, quiero que todos comentemos juntos, paz en Cristo. Esa frase será nuestro pacto de unidad espiritual. Nuestro sello de que entramos en este estudio con humildad y con fe. Y presta atención. La penúltima enseñanza de este video puede contener una clave que desbloquee una bendición que llevas años esperando. No te vayas antes. No te distraigas. Porque puede que ahí esté la respuesta que llevas tanto tiempo buscando. Prepárate. Vamos a comenzar. ¿Listo para descubrir cómo el dolor puede ser, en manos de Dios, la mayor prueba de su misericordia? 2. El quebranto de Job y el inicio de la revelación. Cuando hablamos de dolor, sufrimiento y pérdidas incomprensibles, pocos nombres resuenan tan profundamente como el de Job. Su historia, escrita hace miles de años,
sigue siendo una de las más poderosas manifestaciones de cómo Dios puede usar el dolor, no para destruirnos, sino para transformarnos. Y aunque muchos conocen superficialmente su historia, muy pocos entienden el proceso espiritual profundo que Job vivió y lo que Dios nos quiere decir a través de él. Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía todo lo que cualquier persona podía desear: una familia numerosa, riquezas, respeto y una vida en equilibrio. Y sin embargo, en un solo día, lo perdió todo. Todo: hijos, salud, bienes, honra. Y no por haber pecado, sino porque Dios permitió que Satanás lo tocara, para mostrar al mundo que hay una fidelidad que no depende de bendiciones materiales. Una fe que permanece incluso cuando el cielo parece haberse cerrado. Y aquí viene la gran paradoja. ¿Cómo puede un Dios justo permitir que un hombre justo sufra? ¿Cómo puede el mismo Dios que promete estar con nosotros en todo momento quedarse en silencio cuando más lo necesitamos? La historia de Job responde estas preguntas, pero no como muchos esperarían. Dios no le da explicaciones lógicas a Job. No le entrega un informe detallado del porqué. Lo que Dios hace es mucho más profundo. Lo confronta con su grandeza, su soberanía y su propósito eterno, y le muestra que incluso el sufrimiento que no entendemos tiene un valor eterno que nuestros ojos humanos no alcanzan a ver. La experiencia de Job nos revela que hay dolores que no vienen como castigo, sino como herramientas de revelación. Dolores que no son señales del abandono de Dios, sino del inicio de una obra secreta, íntima y profundamente misericordiosa. Porque fue en medio de las cenizas, cubierto de llagas, llorando por sus hijos muertos y soportando el juicio cruel de sus amigos, que Job tuvo una de las experiencias más transformadoras de toda la Biblia. Él dice: «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». Job 42:5. ¿Puedes imaginar lo que eso significa? Significa que antes de su sufrimiento, Job tenía conocimiento de Dios, pero a través del dolor, conoció a Dios. Ya no era solo religión, no era solo doctrina, era experiencia, encuentro, revelación, intimidad. Y es eso lo que Dios quiere hacer contigo también. Tal vez por años has caminado en la fe, pero todo ha sido repetición, rutina, costumbre, y ahora estás en un proceso doloroso, incomprensible, oscuro. Pero Dios no está lejos. Está trabajando, está revelándote quién es Él realmente. La misericordia de Dios no siempre se manifiesta como queremos. A veces no viene en forma de sanidad, ni de provisión inmediata, ni de soluciones rápidas. A veces viene en forma de silencio, de espera, de desierto. Porque es allí donde se derriban nuestras falsas seguridades, nuestras máscaras religiosas, nuestro orgullo espiritual. Y es entonces cuando comenzamos a ver a Dios como nunca antes. El dolor quiebra, pero también abre. Abre los ojos, abre el corazón, abre el cielo. Mira lo que dice Job en medio de su proceso. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Eso no es resignación. Eso es confianza. Eso es fe pura. Fe que no se basa en resultados, sino en relación. ¿Puedes decir lo mismo hoy? ¿Puedes mirar tu dolor y declarar: «No entiendo nada, pero aún así confío»? Si puedes hacerlo, estás en el camino de Job. Estás siendo formado, purificado, elevado a una dimensión espiritual que muy pocos alcanzan. Y no es casualidad que estés escuchando esto justo ahora. Es posible que Dios te esté mostrando que tu sufrimiento no es el fin, sino el medio por el cual Él te está atrayendo, te está limpiando, te está preparando para algo mayor. Job no solo fue restaurado al final de su proceso, fue transformado. El hombre que se levantó del polvo no era el mismo que había caído. Su visión de Dios, su relación con Él, su fe, su compasión, todo había cambiado.
Y tú también puedes vivir esa transformación. Tal vez has estado pidiendo a Dios que te saque del dolor, pero hoy te pregunto, ¿y si lo que Dios quiere no es sacarte del dolor, sino revelarse a ti en medio de él? ¿Y si la misericordia más grande no es evitar la herida, sino usarte para sanarte por dentro? Porque la misericordia de Dios no es débil, no es superficial, es poderosa, es profunda. Y muchas veces se disfraza de prueba para desvelar propósitos que solo en la eternidad entenderemos por completo. Entonces, no huyas más, no te escondas, no tapes tus lágrimas. Dios las ve y está usándolas para escribir una historia que dará esperanza a otros. Así como hoy la historia de Job te está hablando, tu historia también hablará un día a alguien que necesite oír cómo Dios te rescató a través del quebranto. Por eso, sigue en este video. En los próximos bloques, vamos a ver otras historias bíblicas donde Dios usó el dolor como plataforma para mostrar su misericordia. Y puede que una de ellas sea exactamente el reflejo de lo que tú estás viviendo. Prepárate. Lo que viene puede sacudirte por dentro, pero también puede sanarte de maneras que ni imaginabas. 3. El llanto de Ana y el nacimiento de un propósito. En medio del antiguo Israel, antes del reinado de los reyes, cuando el pueblo aún era guiado por jueces y sacerdotes, se levanta una historia de dolor silencioso y clamor ferviente. Es la historia de una mujer llamada Ana. Y aunque muchos la recuerdan solo como la madre del profeta Samuel, muy pocos comprenden la profundidad espiritual de su proceso y cómo su sufrimiento fue el canal que Dios usó para mostrar una misericordia que cambiaría el curso de toda una nación. Ana no podía tener hijos. En una cultura donde la fertilidad era considerada no solo una bendición, sino una señal directa del favor de Dios, ser estéril significaba más que una imposibilidad biológica. Era una vergüenza social, una acusación silenciosa de haber sido olvidada por el Altísimo. Ana vivía bajo esa sombra. Y para hacer aún más agudo su dolor, su esposo tenía otra esposa, Penina, que sí tenía hijos y la humillaba constantemente. La Escritura dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. 1 Samuel 1, 6, 7. Ana lloraba, no una vez, no en un momento aislado, sino año tras año. Su dolor era constante. Su oración parecía no ser escuchada. El cielo se mantenía en silencio. Y aquí comienza a revelarse una verdad que muchos no están dispuestos a aceptar. Hay oraciones que son respondidas solo cuando el corazón ha sido profundamente quebrantado. No porque Dios disfrute de nuestro sufrimiento, sino porque el sufrimiento purifica nuestras intenciones, refina nuestros deseos y nos lleva a un nivel de rendición total que no se alcanza de otra manera. Ana oró muchas veces por un hijo, pero hubo un día en que su oración cambió. Ya no pedía solo para sí. Ya no suplicaba solo para llenar su vacío o para callar la voz de Penina. Ana, desde las entrañas de su dolor, hizo un voto. Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. 1 Samuel 1:11. Algo cambió. Ana no pidió un hijo solo para ella. Pidió un hijo para Dios. Y esa entrega nacida del quebranto fue el punto de quiebre. Fue la llave que abrió el cielo. Poco después, Ana quedó embarazada y dio a luz a Samuel, uno de los profetas más grandes de la historia bíblica, el niño que ungiría a los primeros reyes de Israel, el que escucharía la voz de Dios desde pequeño, el que sería un puente entre el tiempo de los jueces y la era monárquica. ¿Y todo comenzó dónde? En el dolor de una mujer que se sintió olvidada.
¿Puedes ver lo que Dios está queriendo mostrarte? Tu dolor no es estéril, no es inútil, no es castigo. Puede ser, como en el caso de Ana, el terreno donde nacerá algo que bendecirá a muchos más allá de lo que tú imaginas. Porque mientras Ana lloraba, Dios preparaba un propósito. Mientras Ana era humillada, el cielo organizaba una historia de redención. Y mientras Ana pensaba que había sido abandonada, Dios escribía, en silencio, una promesa que sería cumplida en el tiempo perfecto. Esta historia nos enseña que hay dolores que son semillas, y esas semillas no germinan en la superficie. Necesitan profundidad, necesitan oscuridad, necesitan tiempo. Pero cuando germinan, traen fruto que cambia generaciones. Quizás tú, como Ana, has orado por años, has llorado en silencio, has escondido tu dolor incluso de los más cercanos, y sientes que Dios se ha olvidado de ti. Pero escucha esto. Dios no se ha olvidado. Dios ha estado observando cada lágrima. Y si te atreves a rendir tu dolor, si decides convertir tu clamor en una entrega, si permites que el sufrimiento purifique tus intenciones, verás cómo el cielo se abre y la misericordia de Dios desciende. Porque el dolor sin propósito destruye, pero el dolor entregado a Dios se convierte en plataforma de gloria. Ana no se quedó con Samuel, lo entregó, y aún así, Dios la bendijo con más hijos después. Porque cuando entregamos lo más precioso, Dios siempre devuelve en abundancia. Tu Samuel está en camino. Pero primero, Dios está esperando ver si estás dispuesto a confiarle tu dolor. No hay oración más poderosa que aquella que nace desde el quebranto. No hay clamor más puro que el que se eleva desde la desesperación. Y no hay mayor acto de fe que seguir orando cuando todo dentro de ti grita que ya no vale la pena. Dios escucha. Siempre escucha. Pero hay momentos en los que decide esperar, no porque le falte amor, sino porque está formando algo eterno en ti. Hoy tal vez estás como Ana, en el templo, llorando en silencio, sin fuerzas para hablar. Pero el Espíritu de Dios está aquí, viendo lo que nadie más ve, oyendo lo que nadie más oye, y está listo para actuar. Así como lo hizo con Ana, puede hacerlo contigo. El dolor que hoy sientes puede ser el principio de una historia que cambiará muchas vidas. Y si permaneces, si no te rindes, si perseveras en la oración, verás cómo esa misericordia que parecía distante se manifiesta con poder. No apagues el video. No te desconectes de este mensaje, porque aún quedan verdades que Dios quiere revelarte. En el próximo bloque exploraremos otra historia que te mostrará cómo incluso en el mayor fracaso, Dios puede levantar algo glorioso. Tu historia no ha terminado, y Dios aún está escribiendo. Y si hasta aquí esta palabra ha tocado tu corazón, entonces permíteme hablarte por un momento con total sinceridad, como un hermano en la fe, como alguien que también ha pasado por desiertos, que también ha llorado en silencio, que también ha sentido que el pecado tiene más fuerza que la voluntad. Porque tal vez tú estás viendo este video y sabes que hay algo que te está atando. No lo dices en voz alta, pero lo cargas en el alma. Puede ser una adicción que te domina, un pecado que te sigue venciendo, un hábito que te roba la paz. Y lo has intentado todo, oraciones, promesas, lágrimas, pero una y otra vez caes en lo mismo. Yo sé lo que es eso. Lo viví durante más de 10 años. Me sentía culpable, avergonzado, débil. Hasta que un día Dios me mostró un camino diferente. No una fórmula mágica, no una solución instantánea, sino un proceso de verdadera libertad espiritual, paso a paso, en el que el poder de Dios quebró lo que yo no podía romper solo. Y por eso, si esta palabra te ha hablado, quiero invitarte de todo corazón a dar un paso más. Haz clic en el link que está fijado en el primer comentario de este video. Allí te comparto un video especial donde explico el paso a paso que me llevó a la libertación después de más de 10 años de esclavitud espiritual. No te estoy vendiendo nada,
No es una campaña de marketing. Es una oportunidad de oro para comenzar algo nuevo. Una invitación para que salgas de la rutina del pecado y entres en el proceso real de sanidad y restauración que Dios tiene para ti. Este video ha ayudado a muchas personas a encontrar el comienzo de su victoria. Personas como tú, que amaban a Dios, pero no sabían cómo vencer lo que las estaba destruyendo por dentro. Dale esa oportunidad a tu alma. No ignores esta señal. No te digas más tarde. Tal vez hoy es el día que el cielo marcó como el inicio de tu libertación. Haz clic en el link, escucha, recibe, y deja que el Espíritu Santo haga en ti lo que tú ya no puedes hacer solo. No estás solo. Dios está contigo. Y yo también estaré ahí, compartiendo contigo lo que a mí me transformó. Vamos juntos, porque la misericordia de Dios también se manifiesta cuando nos extiende la mano en medio del barro. Y hoy, esa mano está extendida para ti. 4. La prisión de José. El dolor que lo llevó al trono. Cuando pensamos en misericordia divina, muchas veces imaginamos intervenciones instantáneas, sanidades milagrosas, escapes gloriosos, recompensas inmediatas. Pero la Biblia está llena de historias donde la misericordia de Dios no se muestra sacando a alguien del dolor, sino acompañándolo dentro de él, preparándolo. Y uno de los ejemplos más impactantes de esto es la historia de José. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, traicionado por aquellos que debían amarlo, arrancado de su hogar y llevado a una tierra extranjera. Su juventud fue marcada por el abandono y el sufrimiento, y no por hacer el mal, sino por tener un sueño que Dios mismo le había dado. La Escritura dice que sus hermanos, al verlo acercarse, dijeron: «Ahí viene el soñador». Génesis 37, 19. Y decidieron acabar con él. Pero Dios tenía un plan. El plan de Dios no era evitar la traición, no era impedir que lo vendieran, ni siquiera era protegerlo de la injusticia que lo llevaría más adelante a la cárcel. El plan de Dios era más profundo, era formar en José el carácter necesario para sostener el propósito que le había revelado. José pasó de la esclavitud a la cárcel. Fue acusado injustamente por la esposa de su amo, y allí, en una celda fría y olvidada, vivió años de aparente silencio divino. Pero fue en esa oscuridad donde se preparó para el palacio, porque en el reino de Dios los tronos no se alcanzan por atajos, se alcanzan a través de procesos, y esos procesos, casi siempre, pasan por el dolor. La historia de José nos enseña que la misericordia de Dios no siempre se ve como nosotros esperamos. A veces, su misericordia no nos libra del pozo, pero nos mantiene vivos dentro de él. A veces, no impide la prisión, pero hace que allí maduremos, aprendamos, escuchemos y esperemos. José aprendió a servir en la esclavitud. Aprendió a liderar en la cárcel. Aprendió a interpretar sueños en medio de otros prisioneros. Y todo eso, sin saber que un día, en un solo momento, sería llamado a presentarse ante Faraón. Ese día llegó cuando parecía que todo estaba olvidado. Pero Dios no olvida. Y cuando finalmente José fue llamado, no fue solo para ser liberado, fue para gobernar. La misericordia de Dios no solo lo sacó de la cárcel, lo posicionó en el lugar exacto donde podía salvar a multitudes, donde podía perdonar a sus hermanos, donde podía entender, por fin, que todo lo vivido tenía un propósito eterno. Escucha lo que José les dijo a sus hermanos muchos años después, con lágrimas en los ojos. «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy y mantener en vida a mucho pueblo». Génesis 50, 20. ¿Puedes ver cuán diferente es la perspectiva de Dios? Mientras nosotros vemos injusticia, abandono y pérdida, Dios ve formación, preparación y salvación. Quizás hoy tú estás en ese pozo, en esa prisión emocional o espiritual. Tal vez fuiste traicionado, despreciado,
olvidado. Tal vez te has preguntado una y otra vez, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite esto? ¿Qué hice para merecer tanto sufrimiento? Y la respuesta no siempre será inmediata. Pero si miras con ojos espirituales, verás señales. Verás que Dios nunca dejó de trabajar, que incluso en tu dolor, Él ha estado dirigiendo todo hacia un propósito mayor. Dios no desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Cada lágrima que derramas, cada noche sin dormir, cada momento de desesperación, está siendo recogido en su presencia como una semilla preciosa. La cárcel no fue el final para José. Fue la sala de espera del palacio. Y tú también estás siendo preparado. No lo ves aún, pero cuando llegue el momento, entenderás por qué no funcionó aquello, por qué te cerraron esa puerta, por qué tuviste que pasar por tanto, porque Dios está escribiendo una historia más grande que tu dolor, y cuando la veas completa, sabrás que su misericordia siempre estuvo allí, incluso cuando sentías que no había salida. Pero hay algo más, profundo aún. José, en lugar de vengarse, perdonó. En lugar de guardar rencor, abrazó. En lugar de levantar acusaciones, ofreció pan. Porque el dolor, cuando es sanado por Dios, se convierte en compasión. Se convierte en instrumento de reconciliación. Tal vez tu proceso te está enseñando esto también: a ser menos duro, a entender mejor a los demás, a mirar con más misericordia a quienes te rodean, porque lo que sufriste no solo te cambió a ti, cambiará también a los que estén a tu alrededor. ¿Y si ese sufrimiento que estás viviendo no es solo para ti? ¿Y si hay personas que conocerán a Dios a través de tu historia? ¿Y si tu pozo será el escenario del milagro de alguien más? Así como José, tú también puedes llegar a decir un día: todo lo que viví, todo lo que me hicieron, todo lo que lloré, Dios lo encaminó a bien. Pero necesitas permanecer, no rendirte, no dejar que el dolor te robe la fe. Porque si permaneces, verás la mano de Dios. Verás cómo lo que parecía una tragedia, en realidad era la preparación para un ministerio. Cómo lo que parecía una pérdida, era una puerta para una nueva vida. Dios es fiel, incluso cuando el mundo te falla, incluso cuando tus sueños parecen muertos. Él sigue escribiendo. Y en el próximo bloque, veremos cómo el apóstol Pablo también entendió que el sufrimiento no era una maldición, sino una misión, y cómo, a través del dolor, descubrió la fuerza que viene solo de Cristo. Sigue en este viaje. Dios está hablando, y tu espíritu lo sabe. 5. Las cadenas de Pablo. Cuando el dolor se convierte en misión. Si hay un hombre en las Escrituras que encarnó el misterio del dolor redentor, ese fue el apóstol Pablo. Un hombre que lo tenía todo: educación, prestigio religioso, poder, celo por la ley, y que sin embargo tuvo que perderlo todo para encontrar a Cristo. Desde el momento en que cayó al suelo camino a Damasco, cegado por la gloria de Jesús, su vida nunca más volvió a ser la misma. Lo que comenzó como una conversión, pronto se transformó en una vida marcada por sufrimientos, persecuciones y prisiones, pero también por revelaciones, milagros y una misericordia sobrenatural que lo sostuvo hasta el fin. Pablo no fue ajeno al dolor. Fue golpeado, apedreado, azotado, encarcelado y traicionado. Fue naufragado, calumniado, abandonado. Y sin embargo, cada uno de esos momentos se convirtió en un escenario donde la misericordia de Dios brilló más que nunca. Mira lo que escribe desde una prisión, en medio de cadenas y limitaciones humanas. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12:10. ¿Qué clase de fe dice esto? ¿Qué clase de hombre puede encontrar gozo en la debilidad, en la necesidad y en la angustia? Solo aquel que ha comprendido que la misericordia de Dios no siempre se ve como la salida del sufrimiento,
sino como su presencia constante en medio de él. Pablo aprendió a ver las cárceles no como castigos, sino como púlpitos. En sus cartas, desde prisión, Filipenses, Efesios, Colosenses, Filemón, no hay quejas, ni desesperación, ni duda. Hay gratitud, hay esperanza, hay enseñanzas eternas que han transformado la fe de millones hasta hoy. La cárcel de Pablo se convirtió en el lugar donde escribió algunas de las verdades más profundas del Evangelio. Allí habló de la gracia, del amor inquebrantable de Dios, de la unidad del cuerpo de Cristo, de la batalla espiritual. ¿Y sabes qué significa eso? Que tu dolor también puede ser fértil, que lo que hoy te encierra, una enfermedad, una crisis económica, un duelo, una adicción, puede convertirse en el lugar donde el Espíritu Santo te inspire a bendecir a otros, a escribir tu historia con propósito, a liberar una palabra de esperanza. Pablo no pidió ser sacado de cada situación. En muchas ocasiones pidió fuerzas para soportar, como cuando rogó 3 veces que se le quitara un aguijón en la carne, una aflicción que lo atormentaba constantemente. Y la respuesta de Dios no fue la que esperaba. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segundas Corintios 12:9. Esa fue la respuesta divina. No necesitas menos dolor, necesitas más gracia. Y tú también. Lo que necesitas hoy no es que todo se resuelva ya. Lo que necesitas es la seguridad de que Dios está contigo, que Él no te ha abandonado, que como Pablo, puedes estar encadenado por fuera, pero ser libre por dentro. Puedes estar en una celda, pero tu espíritu puede volar. Puedes llorar en la noche, pero su consuelo te levantará con nuevas fuerzas. La misericordia de Dios no elimina siempre las pruebas, pero las transforma. Las convierte en misión, en plataforma, en ministerio. Pablo predicaba encadenado y los guardias se convertían. Cantaba himnos en la medianoche de la cárcel y los muros temblaban. Escribía desde la prisión y edificaba iglesias a kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque entendió que el dolor que se entrega a Dios se convierte en semilla de vida. Tal vez has sentido que estás en una prisión invisible, una situación que parece no tener salida, un ciclo que se repite una y otra vez. Te preguntas, ¿por qué sigo atado? ¿Por qué esta lucha no termina? ¿Dónde está mi milagro? Y tal vez la respuesta de Dios para ti hoy es la misma que le dio a Pablo. Te basta con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso significa que no estás solo, que Dios está obrando, que incluso cuando sientas que no puedes más, hay una fuerza sobrenatural disponible, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una fortaleza que no es humana, sino celestial. La cárcel de Pablo también fue un lugar de visitación. En una ocasión, mientras él y Silas cantaban himnos a medianoche, un terremoto sacudió la prisión, las cadenas se soltaron y las puertas se abrieron. Pero lo más poderoso no fue eso. Fue que el carcelero se convirtió, junto a toda su casa. Dios usó el sufrimiento de Pablo para alcanzar a otros. Y lo mismo puede pasar contigo. Tal vez tu familia necesita ver cómo, aún en medio de la prueba, tú mantienes tu fe. Tal vez tus hijos necesitan saber que su madre o padre no se rinde. Tal vez hay alguien observando, esperando ver si tu fe es real, si tu Dios es verdadero. Y tú estás escribiendo tu carta, como Pablo, no con tinta, sino con lágrimas, con fidelidad, con perseverancia. Escucha esta verdad. Tu dolor puede tener propósito si lo entregas a Dios. No se trata de sufrir por sufrir, se trata de sufrir con fe, de encontrar en el dolor un altar, de convertir tu proceso en un testimonio. Las cadenas de Pablo no fueron una derrota, fueron una estrategia divina, y tú también puedes transformar tus cadenas en un llamado, tus lágrimas en adoración, tu debilidad en plataforma para que otros conozcan al Dios que te sostiene. No
apagues este video. Lo que viene puede ser aún más revelador. En el siguiente bloque hablaremos del sufrimiento de Jesús en el Getsemaní y cómo allí, en la angustia más profunda, se manifestó la misericordia más sublime. Porque si hasta el Hijo de Dios tuvo que pasar por el dolor para cumplir su propósito, ¿cuánto más nosotros? 6. El Getsemaní, donde el dolor fue obediencia y la obediencia fue misericordia. Hay un momento en la historia de la salvación que se tiñe de un misterio sagrado. Un momento donde el dolor alcanza una intensidad tan profunda que hace temblar incluso al Hijo de Dios. Ese lugar no es el Calvario, es el Getsemaní. Allí, en un huerto apartado, bajo la sombra de los olivos, Jesús vivió una de las experiencias más humanas y al mismo tiempo más divinas que encontramos en toda la Escritura. No hubo clavos, ni látigos, ni burlas, pero sí una angustia tan intensa que la Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían al suelo. Lucas 22:44. Y esa escena revela uno de los misterios más poderosos del Evangelio: que el dolor profundo puede ser el lugar donde se gesta la redención. Getsemaní no fue solo una antesala a la cruz. Fue una prueba de obediencia, de rendición absoluta, de humanidad tocando el límite de su resistencia. Allí, Jesús no clamó por justicia, no pidió que lo defendieran, solo oró con el alma desgarrada. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. Este versículo contiene todo el peso de la fe cristiana. Porque Jesús, siendo Dios, eligió someterse al dolor. Eligió beber la copa amarga. Y no por gusto, no por placer, sino por amor. Es en Getsemaní donde entendemos que la misericordia de Dios no es ausencia de sufrimiento, sino su presencia en medio de él. Que el plan de salvación no evitó el dolor, lo redimió. ¿Cuántas veces hemos pedido que la copa pase? ¿Cuántas veces hemos llorado diciendo, Señor, que esto no me suceda? Y sin embargo, llega un momento donde la oración cambia, donde el alma madura, donde dejamos de pedir escape y comenzamos a pedir gracia, fuerza, paz, presencia. Jesús, en su humanidad, no quiso el dolor, pero en su divinidad lo abrazó. Y aquí hay una lección para nosotros. A veces, la mayor muestra de fe no es declarar que todo saldrá bien, es decir, con humildad, Señor, que se haga tu voluntad aunque me duela. Esa oración no es débil, es la más poderosa que existe, porque rompe el ego, rompe la necesidad de control, rompe el miedo, y abre paso a la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Aunque no lo parezca en el momento, el Getsemaní también nos enseña que incluso Jesús necesitó compañía. Llevó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago. Les pidió que velaran con él, pero ellos se durmieron, no una vez, sino 3, y aún así él no los rechazó. ¿Cuántas veces has sentido que nadie te entiende en tu proceso? ¿Que estás solo en medio del dolor? ¿Que quienes deberían apoyarte se duermen justo cuando más los necesitas? Jesús lo vivió también, y por eso puede compadecerse de ti, porque no solo murió por ti, sufrió como tú, sintió abandono, cansancio, angustia, pero eligió seguir adelante. Y lo más impactante es que al final de su oración no se levantó derrotado, se levantó decidido, fortalecido, lleno de la paz que solo viene cuando uno se rinde por completo a la voluntad del Padre. El dolor no desapareció, pero ya no era lo central. Lo central era el propósito, el plan, la obediencia. ¿Y tú, estás en tu Getsemaní? ¿Estás en ese momento de la vida donde todo pesa, donde el alma llora, donde tus rodillas tiemblan? Entonces escucha bien. Ese lugar sagrado puede ser el inicio de una resurrección,
porque ningún Getsemaní termina en oscuridad. Siempre precede a una victoria. Sí, hubo traición. Sí, hubo cruz. Sí, hubo sepulcro. Pero también hubo resurrección. También hubo gloria. También hubo redención. Y esa es la esperanza que sostiene a los que caminan con Dios, que el dolor no tiene la última palabra, la tiene la misericordia. Cuando estás en tu Getsemaní, el diablo susurra: mira cuánto sufres, ¿dónde está tu Dios? Pero el Espíritu te responde: mira quién sufrió por ti. Y recuerda que no estás solo. El Getsemaní también es el lugar donde se vencen los pecados secretos, donde se quiebra el orgullo, donde el alma se rinde y la carne muere. Porque nadie sale igual de ese huerto. O te endureces, o te transformas. Jesús eligió obedecer. Y por eso, como dice Hebreos 5, 7, 9, fue oído a causa de su temor reverente y fue perfeccionado por lo que padeció. Aprendió obediencia a través del sufrimiento. Y tú también puedes aprender. No estás solo. Aunque sientas que todos se han dormido, hay un Dios que vela contigo, que escucha tu clamor, que te envía ángeles para fortalecerte, como lo hizo con Jesús, que te sostiene con su mano poderosa, y que cuando llegue el momento, te levantará con nueva fuerza. En tu Getsemaní se está gestando un propósito eterno. No huyas, no maldigas tu proceso, abrázalo, ríndete, ora como Jesús. No se haga mi voluntad, sino la tuya, porque después del Getsemaní viene la cruz. Sí, pero después de la cruz viene la tumba vacía. Y tú también verás la gloria de Dios si no desmayas. En el próximo bloque, veremos cómo Pedro, el discípulo impulsivo, pasó por el dolor de su negación. Y aún así, fue restaurado por Jesús con una misericordia escandalosa. Una historia que prueba que el fracaso no es el final cuando el amor de Dios te sostiene. Nos vemos en el siguiente bloque. 7. La negación de Pedro. Cuando el fracaso es abrazado por la misericordia. Hay dolores que no vienen de fuera, sino de dentro. No son causados por enemigos, circunstancias externas, ni pruebas impuestas por otros. Son heridas que nacen de nuestras propias decisiones, de nuestros errores, de nuestras traiciones internas. Ese fue el caso de Pedro. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Vio milagros con sus propios ojos. Caminó sobre las aguas. Fue testigo de la transfiguración. Escuchó palabras que transformaban corazones. Fue el primero en declarar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Y sin embargo, también fue quien lo negó, no una vez, ni dos, 3 veces. Y no frente a grandes autoridades o multitudes amenazantes. No. Lo negó frente a sirvientes, en la penumbra del patio, mientras Jesús era juzgado y azotado. En el momento más oscuro de su maestro, Pedro dijo con miedo: no lo conozco. ¿Qué sucede en el corazón de alguien que ama pero falla? ¿Qué ocurre cuando la persona que juraste seguir hasta la muerte te encuentra diciendo que no sabes quién es? Eso es lo que Pedro vivió. Y su dolor no fue físico, fue moral, espiritual, existencial. Fue el dolor de saberse frágil, débil, incapaz de cumplir sus propias promesas. Después de la tercera negación, el gallo cantó. Y Lucas dice que en ese instante, Jesús volvió su rostro y lo miró. Lucas 22, 61. Esa mirada no fue de juicio. Fue de amor. Fue una mirada que decía: yo sabía que ibas a fallar, y aún así te amo. Pedro salió y lloró amargamente, porque entendió, porque el corazón que ama también se rompe cuando traiciona. ¿Has sentido eso alguna vez? ¿Has prometido a Dios que no volverías a pecar y caíste otra vez? ¿Has dicho con sinceridad: Señor, ahora sí te voy a obedecer?
y terminaste negándolo con tus acciones? Entonces conoces el dolor de Pedro. Pero aquí comienza la parte gloriosa. Jesús no se olvidó de Pedro. Después de resucitar, cuando se le aparece a las mujeres en la tumba, el ángel les dice: Id, decid a sus discípulos y a Pedro. Marcos 16:7. Ese y a Pedro es uno de los gestos más misericordiosos del Evangelio. Es como si dijera: díganle a Pedro que no lo he excluido, que sigo contándolo como uno de los míos, que no lo he desechado por su error, porque la misericordia de Dios no se rompe con una caída, porque el amor de Cristo no tiene cláusulas de cancelación. Días después, Jesús se encuentra con Pedro a orillas del mar, y no lo confronta con acusaciones. No le recuerda su error, solo le hace una pregunta. Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo pregunta, una por cada negación. Jesús no está buscando información, está sanando a Pedro, está reconstruyendo lo que se rompió, está reemplazando el dolor con restauración, y no le dice: ¿por qué me fallaste? Sino: ¿todavía me amas? Eso es misericordia. Y después de confirmar su amor, Jesús lo comisiona: apacienta mis ovejas. Le entrega responsabilidad, ministerio, confianza. Lo restituye por completo. Pedro pasó de ser el que negó al que predicó el día de Pentecostés. Pasó de esconderse con miedo a morir como mártir. Pasó de su peor fracaso a su mayor propósito. ¿Y todo comenzó dónde? En su dolor, en su llanto, en su rendición. El dolor de Pedro no fue su condena, fue su redención, porque cuando el corazón se quebranta de verdad, Dios no lo desprecia. Salmo 51:17. Al contrario, lo abraza, lo restaura, lo levanta. Quizás tú también has negado al Señor con tus actitudes, tus palabras, tus elecciones, y te sientes indigno, sucio, alejado. Pero escucha bien, si todavía sientes dolor por tu pecado, es porque tu corazón aún vive, y donde hay quebranto, puede haber restauración. El enemigo quiere que te encierres en la culpa, que creas que ya no hay lugar para ti, que pienses que tu error fue demasiado grande. Pero Dios te está diciendo hoy: dime si aún me amas. No te pide perfección, no te pide un récord limpio, te pide tu amor, tu sinceridad, tu disposición para comenzar de nuevo, porque la misericordia de Dios no pone fin con tus errores. Comienza precisamente ahí. Jesús no solo restaura a Pedro, lo empodera, le entrega las llaves, le da autoridad, porque Él ve más allá de tu caída, ve tu llamado, ve tu potencial, ve el fuego que aún arde debajo de las cenizas. ¿Y sabes qué más? Pedro nunca volvió a ser el mismo. Aquel que lloró amargamente se convirtió en un hombre firme, valiente, compasivo. Escribió cartas poderosas, consoló a cristianos perseguidos, caminó en milagros y dio su vida por aquel que antes negó. Ese es el poder del perdón, ese es el fruto de la misericordia, y eso está disponible para ti hoy. No importa cuánto hayas fallado. Si te vuelves a Jesús con sinceridad, Él no solo te perdona, te restaura, te abraza, te envía. En el siguiente bloque, veremos a un hombre marcado por una vida entera de dolor, pero que, a través del encuentro con Jesús, recibió una nueva identidad. Hablaremos del ciego de nacimiento y de cómo la misericordia de Dios no solo lo sanó físicamente, sino que iluminó su alma, porque cuando Dios toca una herida, no solo la cura, la transforma en testimonio. 8. El ciego de nacimiento. Cuando el sufrimiento no es castigo, sino escenario para la gloria. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, se nos presenta una escena que, a primera vista, parece sencilla, pero que en realidad encierra una de las revelaciones más impactantes de la misericordia de Dios. Se trata de un hombre ciego de nacimiento, un hombre que nunca había visto la luz del día, que no conocía los rostros de sus padres, ni el color del cielo, ni la forma de su propia sombra. Y en ese contexto de oscuridad permanente,
ocurre un encuentro que cambiaría su vida y que también puede cambiar la tuya. Jesús pasa cerca y lo ve. Sus discípulos, al notar su condición, preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2. Esa pregunta revela una mentalidad profundamente arraigada en la religión de la época, que todo sufrimiento es consecuencia directa del pecado, que si alguien sufre es porque merece sufrir, que si alguien nació roto es porque algo en su linaje está maldito. Pero la respuesta de Jesús rompe completamente ese paradigma. Él dice: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan 9:3. ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús está diciendo: este sufrimiento no es castigo, es escenario para la gloria, para la redención, para la manifestación de la misericordia divina, y eso cambia todo, porque entonces el dolor no es una señal de condena, sino una plataforma para milagros. El ciego había vivido en oscuridad toda su vida, pero Dios no había estado ausente. Solo estaba esperando el momento exacto para intervenir. Y cuando Jesús llega, no solo le da la vista, le cambia el destino, lo escupe en tierra, hace barro, lo unge y le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé. El hombre obedece, se lava y ve. Pero lo más impactante no es la sanidad física, lo más impactante es lo que viene después, porque aquel que había sido ciego, ahora puede ver, pero empieza a enfrentar un nuevo tipo de ceguera, la de los religiosos que se niegan a creer en el milagro. Lo interrogan, lo presionan, intentan hacerlo dudar, y él, con una valentía impresionante, responde: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Juan 9:25. Esa declaración es el testimonio más simple y poderoso que alguien puede dar. Yo era ciego, ahora veo. Es la historia de todos nosotros, porque todos, en algún momento, hemos vivido en la oscuridad, en ignorancia espiritual, en pecado, en confusión, y un día Jesús pasó cerca y nos vio. Él no evitó el sufrimiento del hombre, no impidió que naciera ciego, pero usó su ceguera para mostrar una verdad eterna, que su misericordia no necesita explicaciones, solo disposición. ¿Cuántas veces has sentido que tu dolor es injusto? ¿Que lo que estás viviendo no tiene sentido? ¿Que si Dios realmente te amara, no permitiría que esto te pasara? Pero, ¿y si lo que estás viviendo no es castigo sino preparación? ¿Y si lo que hoy es una limitación, mañana será la señal de un milagro? ¿Y si tu herida es el lienzo, donde Dios pintará su gloria? Porque en este pasaje, Jesús nos muestra que no todos los sufrimientos se entienden desde la lógica humana. Algunos solo pueden interpretarse desde la eternidad, desde el plan mayor que Dios está desarrollando detrás del telón. La ceguera del hombre no fue culpa, fue propósito. Y eso cambia radicalmente la forma en que vemos nuestros propios dolores. Tal vez tú también naciste con una ceguera, una herida en el alma, una historia familiar rota, una debilidad que te persigue, y has vivido creyendo que eso es tu castigo, que eso es lo que te descalifica. Pero hoy el Espíritu Santo te está diciendo: eso que tanto has odiado de ti mismo puede ser el escenario donde se manifieste mi gloria. Cuando el ciego fue sanado, su vida no se hizo más fácil. Enfrentó rechazo, fue expulsado de la sinagoga, fue atacado. Pero él ya no era el mismo. Había conocido al autor de la luz, y eso, nadie podía quitárselo. Y aquí viene un detalle aún más profundo. Después de todo el revuelo, Jesús vuelve a buscar al hombre. Porque no se trata solo de ver con los ojos, se trata de conocer al Salvador. Jesús le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el hombre responde: ¿quién es Señor para que crea en él? Y Jesús le dice: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Juan
9:35-37. Ese es el clímax del pasaje. El milagro físico fue solo el principio. Lo verdadero fue el encuentro con Cristo, conocerlo, creer en Él, adorarle. El dolor llevó al hombre a Jesús, y Jesús le reveló algo más grande que la vista. Le reveló su identidad, su amor, su eternidad. Y lo mismo puede pasar contigo hoy. No te enfoques solo en lo que duele. Enfócate en lo que Dios quiere revelarte a través de eso, porque cada lágrima puede abrir una puerta. Cada herida puede ser un puente. Cada noche oscura puede terminar con un amanecer. Jesús sigue pasando cerca, sigue viendo a los ciegos de nacimiento, sigue tocando el barro, sigue enviando a lavarse, sigue sanando y, sobre todo, sigue revelándose. Tu historia no ha terminado, tu dolor tiene propósito, y tu testimonio puede ser tan simple y tan poderoso como el del hombre de Juan 9. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. En el siguiente bloque, veremos la historia de una mujer rota por dentro y por fuera, la mujer del flujo de sangre. Una historia que demuestra que incluso cuando todos te ignoran, cuando nadie se detiene por ti, Jesús siempre lo hará. Porque para Él, el dolor no es estorbo, es invitación. 9. La mujer del flujo de sangre. Cuando tocar a Jesús es suficiente para cambiarlo todo. Entre la multitud que apretaba a Jesús, en medio del bullicio, del polvo del camino y de los cuerpos empujando desde todas partes, una mujer anónima se abrió paso, arrastrándose entre piernas, sin hacer ruido, con el alma hecha pedazos y una esperanza apenas viva. Su cuerpo estaba enfermo, sí, pero más aún lo estaba su corazón. La Biblia nos dice que llevaba 12 años padeciendo de flujo de sangre. 12 años de vergüenza, de aislamiento, de impureza ritual. Bajo la ley, una mujer con ese tipo de sangrado era considerada impura. Nadie podía tocarla. Nadie podía compartir con ella. No podía ir al templo. No podía sentarse donde otros se sentaban. No podía ser parte de la vida normal. Su vida era una cárcel silenciosa. Y no solo eso, había gastado todo lo que tenía en médicos, pero en vez de mejorar, había empeorado. Marcos 5:26. Su situación era desesperada. Había probado todos los métodos humanos y todos habían fallado. ¿Te sientes así hoy? ¿Cansado de intentar? ¿Herido por dentro, sintiendo que ya nada tiene sentido? ¿Has acudido a todo lo que el mundo ofrece? Personas, consejos, remedios, distracciones. ¿Y todo lo que has conseguido es más dolor? Entonces esta historia es para ti. Porque esta mujer representa a todos los que han sufrido en silencio, a los que sangran por dentro y nadie lo sabe, a los que son vistos pero no notados, a los que cargan una historia que pesa más que su cuerpo. Ella no pidió audiencia, no gritó, no se puso de pie para interrumpir. Solo pensó una cosa: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Mateo 9:21. Una fe sencilla, sin discursos, sin protocolo, una fe silenciosa, pero poderosa, una fe desesperada, pero verdadera, y eso bastó. En medio de la multitud, cuando todos tocaban a Jesús superficialmente, ella lo tocó con fe, y al instante, su hemorragia cesó. La escritura es clara. Al instante. No fue un proceso largo. No fue una mejora progresiva. Fue un toque, y todo cambió. Jesús se detuvo. Miró a su alrededor y dijo: ¿Quién me ha tocado? Los discípulos estaban confundidos. Maestro, todos te aprietan y preguntas ¿quién me ha tocado? Lucas 8:45. Pero Jesús sabía que ese toque había sido distinto, porque no fue físico, fue espiritual. Y entonces, temblando, la mujer se dio a conocer. Se arrodilló y contó toda la verdad. Y Jesús no la reprendió, no la avergonzó, no la rechazó.
La miró con ternura y dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Marcos 5:34. Detente un momento aquí. Jesús no solo la sanó físicamente, la llamó hija, la integró, le devolvió dignidad, la confirmó como parte de la familia del reino. Le dijo, «No eres un número más en la multitud. No, eres una vergüenza. Eres mía, y eso es misericordia». Esa mujer tocó a Jesús cuando no se suponía que lo hiciera. Según la ley, al tocarlo lo volvía impuro. Pero lo que nadie entendía es que cuando alguien toca a Jesús con fe, no lo contamina, se purifica. Su dolor la llevó a Cristo, y su fe abrió el cielo. ¿Y tú? ¿Cuánto hace que sangras por dentro? ¿Cuánto llevas cargando una herida que no cicatriza? ¿Cuánto hace que nadie te llama hija, hijo? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que sentiste que valías algo? Tal vez nadie te ve. Tal vez te han dicho que no hay solución, que ya lo intentaste todo, que debes acostumbrarte al dolor. Pero hoy Jesús pasa cerca, y no necesitas hacer ruido. No necesitas saber teología. Solo necesitas creer. Solo necesitas estirar tu mano. Solo necesitas tocar el borde de su manto con fe. Y todo puede cambiar. Porque la misericordia de Dios no se activa por mérito, se activa por fe. Y lo más hermoso de esta historia es que Jesús se detiene. Aunque iba camino a atender otro milagro, la hija de Jairo, se detiene por ella. Le da prioridad, le da atención, le da restauración completa. Eso es lo que Él quiere hacer contigo, porque la verdadera sanidad no es solo física, es emocional, espiritual, identitaria. Esa mujer recuperó su salud, sí, pero también recuperó su voz, su lugar, su valor. Y eso es lo que la misericordia hace. No solo arregla lo roto, le da sentido. Tal vez has pasado años intentando ser suficiente, intentando demostrar que mereces ser amado, aceptado, perdonado. Pero hoy Jesús te dice, tu fe es suficiente. Tócame, acércate, aquí estoy. No te quedes en la multitud, no seas uno, más que observa. Da un paso, aunque sea débil, aunque sea temblando. Toca su manto. Y entonces verás que la misericordia de Dios no es teórica, es real, es palpable, es inmediata, es transformadora. El dolor que cargabas puede cesar, el vacío puede llenarse, la vergüenza puede ser reemplazada por honra. Solo necesitas una cosa: fe. En el próximo bloque vamos a cerrar esta jornada con una reflexión final. Vamos a unir cada historia, cada enseñanza, cada lágrima, para que comprendas que Dios no solo usa el dolor, lo redime. No solo permite el sufrimiento, lo convierte en gloria. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. No todos lo hacen. Muchos comienzan, algunos se detienen a la mitad, pero pocos son los que se quedan hasta el final. Y tú lo hiciste. Eso dice mucho sobre ti. Tal vez empezaste este video con el corazón herido, con preguntas sin respuestas, con cicatrices que nadie ve. Quizá llegaste por curiosidad, o por desesperación, o simplemente porque no podías más, y Dios te trajo. Pero ahora, después de este recorrido por historias de dolor redimido, de sufrimiento convertido en propósito, de heridas que se abrieron solo para ser sanadas por manos divinas, es momento de hacer una pausa y mirar hacia atrás. Vimos a Job, quien perdió todo y aún así descubrió que conocer a Dios era más valioso que cualquier bendición material. Vimos a Ana, que lloró en silencio hasta que su clamor dio a luz a un propósito eterno. Vimos a José, traicionado y encarcelado, convertido en salvador de su pueblo. Vimos a Pablo, preso y afligido, escribir desde su celda las cartas que hoy edifican al mundo. Vimos a Jesús, en Getsemaní, aceptando la copa amarga por amor. A Pedro, negando y llorando.
pero luego siendo restaurado. Al ciego de nacimiento, cuyo dolor no era castigo, sino escenario para la gloria. Y a la mujer del flujo de sangre, que fue sanada con un solo toque de fe. Y ahora, mírate a ti, mira tu historia, tus heridas, tus derrotas, tus silencios, tus noches sin dormir, tus luchas internas. ¿Acaso no puede Dios hacer contigo lo mismo? La gran verdad que el Espíritu Santo ha querido susurrarte en este video es esta. Tu dolor no ha sido en vano, no fue un accidente, no fue un castigo sin propósito, fue una semilla, y las semillas, antes de brotar, mueren. Sí, hay sufrimientos que matan una parte de nosotros, pero también es cierto que esos mismos sufrimientos pueden dar a luz una versión más pura, más firme, más viva de ti. Jesús nunca prometió una vida sin lágrimas, pero sí prometió que nuestras lágrimas serían contadas. Nunca dijo que no pasaríamos por fuego, pero sí dijo que estaría con nosotros en medio de las llamas. Y ese es el mensaje final. Tu dolor no es el final, es el inicio de algo sagrado. Dios no desaprovecha los momentos rotos. Él entra en ellos, los transforma y los usa para mostrar su misericordia. Por eso, si todo este mensaje tocó algo dentro de ti, quiero pedirte una cosa, un acto sencillo pero simbólico. Escribe en los comentarios esta frase. Mi dolor no fue en vano. Dios lo usó para mostrarme su misericordia. Esa frase no es solo una declaración. Es un testimonio. Es una señal de que fuiste tocado, de que algo se movió en tu interior, de que esta palabra no cayó en tierra seca. Y ahora, déjame hablarte con el corazón en la mano. Si este video te ayudó, si Dios te habló, si sentiste su presencia, comparte este video. Hazlo llegar a alguien que esté llorando en silencio, que sienta que su dolor no tiene sentido, que esté a punto de rendirse, porque así como tú llegaste aquí, otros también pueden llegar si tú decides ser puente. También te invito a suscribirte al canal, no por números, no por estadísticas, sino porque necesitamos mantener viva esta comunidad de fe, esta voz profética, este espacio donde el Evangelio se anuncia con verdad y con amor. Suscribirte no es solo un clic, es un acto de compromiso, es decir, quiero seguir creciendo. Quiero seguir oyendo la voz de Dios. Quiero caminar con otros que, como yo, están en proceso. Y si aún no diste me gusta a este video, hazlo ahora. No porque yo lo necesite, sino porque al hacerlo, obligas a los algoritmos a mostrar este contenido a otros. Y eso, querido hermano o hermana, es predicar el Evangelio. Comparte, comenta, suscríbete. No para mí, para otros, para Dios, para que más vidas sean alcanzadas. Y antes de que te vayas, quédate unos minutos en silencio. Deja que esta música de fondo te acompañe. Cierra los ojos si puedes. Respira hondo y repite en tu interior. Señor, gracias por mi proceso. Gracias por no abandonarme. Gracias por usar mi dolor para mostrarme tu amor. Porque esta historia aún no termina. Mañana habrá nuevas luchas, sí, pero también nuevas misericordias. Y ahora que viste lo que Dios puede hacer con el sufrimiento, no vuelvas a verlo igual. Tu dolor fue real, pero la misericordia de Dios es más fuerte. Quédate aquí, no cortes el video. Deja que este momento se selle en tu espíritu y que lo que empezó como una herida termine como una adoración. Gracias por llegar hasta aquí. Dios te bendiga profundamente y nunca olvides, Él estuvo contigo en cada lágrima y estará contigo en cada paso. Hasta el próximo encuentro.